Dios ha hecho en nuestro corazón, en nuestra vida, por la vida, la salud, por todo lo que ocurre alrededor nuestro, sabiendo que el Señor nos guarda, nos protege. Amén. Padre soberano, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, mi Señor, porque no tenemos otro Dios más grande que tú, Señor. Señor, te doy gracias porque tú eres, Señor, el hacedor de maravillas, el que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas, Señor, que están alrededor nuestro y que nos sirven a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por este amor tan maravilloso con que nos ha dado, Señor, a cada uno de nosotros, nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, Señor, para que seamos sus hijos, le sirvamos, Señor, de corazón y seamos, Señor, hijos obedientes, Señor, llevando a cabo, Señor, el trabajo que tú nos encomendaste, Señor, de llevar el Evangelio a toda criatura, Señor, aquí en la tierra, a amigos, familiares y de todos, Señor, que podamos llevarles el mensaje, Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos escogiste, Dios, porque nos diste, Señor, esa capacidad para predicar el Evangelio, para llevarlo, Señor, a cabo, para que Jesucristo sea llevado en esa salvación, Señor, para que Jesucristo, que es el Hijo, Señor, pueda, Señor, salvar al mundo, Señor, que anda perdido, Padre. Gracias te damos, Señor, por cada una de nuestras vidas. Y en esta hora venimos a este lugar, Señor, para iniciar dándole la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor, porque eres maravilloso, eres precioso, Señor. Gracias, Padre bendito, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor. Vamos a leer en Mateo capítulo 5, del verso 10 al 12. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten, persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Amén. Entonces, esa es la bienaventuranza, ese es el gozo que tenemos nosotros, porque a pesar de la persecución y a pesar de las dificultades, el Señor nos tiene para darnos un galardón en el reino de los cielos, y tenemos que tenerlo en cuenta, que Dios nos da ese galardón. Amén. Vamos a tener el gozo de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Se escucha bien, cierto? Bien. Muy buenos días, hermanos. Los invito a que los que podamos nos pongamos de pie y nos dispongamos para alabar el nombre del Señor. En esta primera canción, como he visto que varios han llegado, quisiera que no perdiéramos la buena costumbre de que mientras vamos cantando nos saludemos los unos a los otros, ¿sí? Y luego volvemos a nuestros puestos a seguir cantando. Amén. Amén. Eso, puede saludar a su hermano. Pueden pasar entre los puestos para saludar. Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Mi
Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas firmes a mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Se puede ver redención, todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo un destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas firmes a mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas firmes a mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol. Por encima del sol. Amén. Amago a irse un momentico, ¿cierto? ¿El sonido? Sí. Bueno, confiamos en el Señor de que todo salga bien. Venimos con el himno que habíamos aprendido la semana pasada. Gloria al Señor poderoso, que veíamos en la serie que hemos estado aprendiendo de Job, de cómo el Señor nos cuida, nos sustenta en medio de todo nuestro sufrimiento, pero también se muestra a nosotros y nos muestra qué es Él y quién es Él. Vamos con el himno. Gloria al Señor poderoso. Gloria al Señor poderoso.
fuerte aplauso al Señor. Sí. Probando sonido. Estamos en Sí. vivo. ¿Me permiten hacer una cosa, porfa? Solo un minuto. Sí. Sí. Sí, probando sonido. Parece que son picos de energía y llegan momentos en los que hay picos altos y por eso se va el sonido. Sigamos alabando al Señor como Él nos lo permita. Amén. Y con la siguiente canción recordamos cosas como estas son pasajeras. Que el sonido se vaya, que tengamos que cantar a capela, se puede hacer, somos el pueblo del Señor y podemos adorarlo con solo nuestras voces si es necesario. Y canciones como esta nos recuerdan que todos estos momentos son pasajeros y que lo que nos espera es una gran recompensa cuando nos encontremos con el Señor en la ciudad prometida. Amén. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. Y he aquí que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Y ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo.
corazón. Recibiré la recompensa, me das para mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. Y aquí en la presencia del Señor, por en medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y su eterno Dios. La ciudad de Dios es y aquí en la presencia del Señor, mora en medio de los hombres que sacó, y ellos son su pueblo y su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Gracias te damos, Padre, por permitirnos cantar de la ciudad que nos espera, de ese lugar que nos has prometido en tu palabra, y que sabemos que lo que un día prometiste lo cumplirás, lo que un día empezaste lo terminarás. Y te damos gracias por aquello que permitió que eso fuera posible, que fue la obra de tu Hijo en la cruz. Tú hecho hombre, encarnado para vivir todo lo que nosotros tenemos que vivir, y no solo de la manera en la que nosotros lo vivimos, sino de una manera perfecta. Y terminaste colgado en un madero, en una cruz, para limpiarnos de nuestros pecados y de nuestras maldades. Queremos darte gracias por esa obra a través de la siguiente canción y decirte que eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Digno eres, Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas
es el Señor. Digno es el Señor. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Digno es el Digno es el ¿Qué tal si lo cantamos una vez más y decimos digno es el Señor? Digno es el Señor. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Gracias, Padre, tú eres digno. Digno eres de recibir toda la gloria, toda la alabanza y todo el honor. Te damos las gracias por que nos permitiste cantarte, cantar de tus atributos, cantar de quién tú eres y cómo te reflejas en las Escrituras hacia nosotros. Te pedimos que sigas reflejándote de esa manera en nuestras vidas día tras día y que abras los ojos de nosotros, así como Job en algún momento abrió los ojos y dijo yo soy el culpable, que nosotros también podamos decir yo soy el culpable y solamente conseguiré sustento, alivio para mi alma y para mi situación si pongo mi mirada en ti. Ayúdanos a todos nosotros como tu pueblo a poner nuestra mirada en ti y a verte en medio de cualquier situación y cualquier dificultad, y de esa misma manera también poder acompañar a otros. Es lo más hermoso de ser tu pueblo, que nos permites tener alrededor a personas con las cuales nos podemos fortalecer, alegrar, entristecer y compartir cada una de nuestras vidas. Y a través de ese pueblo también te vemos a ti, te vemos reflejado a ti a través de él, y por eso te damos gracias y colocamos nuestras vidas y todo lo que vayamos a hacer el día de hoy en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y le damos paso a Carlitos, que es nuestro director el día de hoy. Vamos a tener el tiempo de agradecer al Señor que en nuestras ofrendas, nuestros diezmos,
al Señor nuestras dádivas, porque Él es el dueño de todo. Amén. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 9:7: cada uno debe dar como lo haya propuesto en su corazón, no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Amén. Entonces, con alegría, con gozo, vamos a traer la ofrenda al Señor en esta mañana, y que sea glorificado con cada ofrenda que demos en esta mañana. Sabemos que las ofrendas y los diezmos hay para la obra del Señor, y también aquí tenemos un cofre que es para la ofrenda misionera. Debemos dar para la ofrenda misionera, debemos llevar el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, la gloria y la honra es para Él. Amén. Pueden pasar a ofrendar, mis hermanos. Mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, con gozo doy, aleluya, con gozo doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, con gozo doy, mi vida doy, aleluya, mi vida doy, así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi vida doy. Amén. Vamos a tener un tiempito para mirar un video de la misión de Lebrija. Aunque no están todos ahí en la foto, sabemos que debemos apoyar a la misión de Lebrija. Amén. Porque es una iglesia que apenas está iniciando. Debemos apoyarla en oración, y cuando podamos ofrendar por la obra misionera, háganlo, hermanos, con toda libertad, porque debemos llevar y proclamar el mensaje de salvación, y cada uno de nosotros también debemos hacerlo individualmente, con los amigos, con las familias, con todos. Sabemos que no queremos que nadie se pierda, como dice el Señor. No queremos que verlos por allá en el infierno. Amén. Porque sabemos que es una parte peligrosa. Sabemos que no es mentira, no es engaño. Dios, cuando dice la verdad. Y cada uno debemos tener en cuenta eso, que debemos predicar el evangelio a nuestra familia, a nuestros amigos, porque no queremos verlos fuera, excluidos del reino de los cielos. Amén. Vamos a mirar el video y vamos a orar. Que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Amén. Bueno, aquí es muy cortico, pero sabemos que debemos visitar la obra allí en Lebrija. Amén. Los sábados a las 6 de la tarde el hermano estará predicando el evangelio allí, y debemos apoyarlo. También debemos visitar y también compartir el evangelio alrededor de donde se está llevando a cabo, para poder invitar a la gente a encontrarse con el Señor. Vamos a orar al Señor, cerremos nuestros ojos y vamos a decirle al Señor, vamos a orar por esta obra que Dios ha instalado allí con la misericordia. Amén.
Padre de la gloria, te alabamos, te bendecimos, Padre de la gloria, por este lugar, Dios, donde está la iglesia de Lebrija, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que están asistiendo allí a aquel lugar, aquellos que ya se bautizaron, Señor, y oramos por aquellos que no se han bautizado, Padre, para que tú les des, Señor, ese privilegio de ser conformados como esa iglesia maravillosa, resplandeciente, que un día, Señor, estará delante de ti, Señor, alabándote y glorificándote por toda la eternidad. Gracias, Padre, gracias por mis hermanos que están allí en aquel lugar, Señor. Bendiga a los Padres de la gloria, bendiga a la hermana Karen, bendiga a mi hermano, Señor, llevando a cabo ese mensaje maravilloso de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque allí se está haciendo esa obra, Padre. Ayúdanos también, Señor, aquí en nuestra iglesia también a compartir el Evangelio, a llevar a cabo, Señor, la obra misionera también, Señor, para que muchas personas lleguen a arrepentirse y a ser, Señor, parte del reino de Dios, Señor. Gracias, Padre bendito, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Voy a pedirle al hermano Brian que esté aquí, él nos va a compartir el mensaje en esta mañana maravillosa. Amén. Vamos a orar al Señor pidiéndole que le esté dando palabra de vida eterna a mi hermano en esta mañana. Padre de la gloria, gracias, bendito Padre celestial, gracias por la vida de mi hermano Brian. Gracias por la obra que está haciendo allí en Lebrija, Padre. Y gracias, Señor, porque está aquí en este momento también compartiéndonos tu palabra, Señor. Y sabemos que son palabras de vida eterna, Señor, para exhortarnos, para ayudarnos a crecer, Señor, en esa vida espiritual. Gracias, Señor, por esta familia preciosa que tú has puesto para la alabanza y la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Buenos días. Por favor, ubiquémonos en nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 22. Nuevamente, para entender un poquito más el mensaje de esta carta, necesito darle contexto. Esta carta se desarrolla en un periodo de mucha persecución. Digamos que no el pico más alto de persecución, todavía no han llegado a ese tiempo, pero sí es una persecución creyente. La palabra cristianos había empezado a rondar mucho, se había hecho muy famoso el movimiento como tal, al punto de llegar a molestar a los altos rangos, a los altos poderes, haciendo que estas personas fueran literalmente enemigos públicos, un grupo social de un menor valor. Una minoría, lo que conocemos hoy como una minoría marginada, pero a un nivel muy superior. Estas personas estaban dispersas, expatriados, sin una patria donde vivir, sin un país que los acogiera.
habían perdido trabajos, relaciones, dinero, estatus social, habían perdido todo lo que en ese momento se consideraba valioso. Esa era la situación específica en la que el apóstol Pedro les escribe esta carta. Y pues si usted es un cristiano honesto, yo estoy seguro que en algún momento usted se ha preguntado, bueno, ¿y si yo hago lo que es correcto y aún así me va mal? Si yo hago todo lo que es necesario hacer, lo hago de manera íntegra, busco agradar al Señor y aún así me va mal. De pronto en el trabajo, de pronto en la situación específica que usted se imagine. Bueno, eso es lo que Pedro quiere responder en esta fracción de la carta. Pedro quiere recordarles que hacer el bien no necesariamente significa que nos va a ir bien y que vamos a estar bien, terrenalmente hablando, porque sí vamos a estar bien confiando en el Señor. Pero escribiéndole a personas que conocían esta pregunta de primera mano, uno podría pensar que es una manera ingenua de pensar. A primera vista, ingenua, pero si lo miramos profundamente, pues tiene mucho sentido. Vamos a leer el pasaje para poder entrar en materia de lo que estoy hablando. Viene de una sección donde se habla de sufrir como cristianos, sufriendo como cristianos, y inicia esta parte con la siguiente pregunta: ¿quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? Bueno, la pregunta parece ingenua porque la respuesta es cualquiera nos puede hacer daño, pero ese no es el punto. Versículo 14: dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia, así que no les tengan miedo ni se asusten. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarle la esperanza que está en ustedes o que hay en ustedes. Tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio de agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia. O sea, ese bautismo, ese símbolo del bautismo que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Este Cristo que sufrió injustamente y que fue completamente glorificado, o al final vindicado es la palabra técnica, defendido por la justicia de Dios. Por causa de la justicia de Él, ahora nosotros podemos vivir sin miedo, podemos dar testimonio con mansedumbre y podemos esperar ser defendidos por la justicia de Dios. Me voy a adelantar un poquito. ¿Qué hago si aún haciendo lo correcto me va mal? Esperar a ser defendido por la justicia de Dios. Esa es básicamente la tesis que vamos a tratar de defender el día de hoy. Si usted está haciendo lo correcto y aún así siente la presión, la persecución que proviene de este mundo,
pero que está permitida por Dios y es más, está enviada por Dios, pues lo que tiene que hacer es esperar en ese mismo Dios que está permitiendo todo eso. Amén. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de vivir sin miedo. Vivir sin miedo. ¿Por qué? Porque la persecución, la presión de los problemas, las dificultades, la enfermedad, el miedo al futuro, las preocupaciones, ¿qué me voy a poner? ¿Qué me voy a hacer en el futuro? ¿Qué voy a comer? Todo eso genera miedo. Y en el caso de estas personas podríamos llegar a decir que genera terror, porque la situación era tan tensionante que incluso las personas que vivían en una relación matrimonial pensaban, bueno, ¿en qué momento este que tengo aquí durmiendo al lado mío me entrega al ejército romano por yo ser cristiano? Esa era la tensión. Pero el apóstol nos dice que debemos ser dichosos y que debemos vivir sin miedo. Vea lo que dice el versículo 13 nuevamente. ¿Quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? Luego el apóstol cita una bienaventuranza: dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Así que no les tengan miedo ni se asusten. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor. Aquí es un poquito raro de entender, pero lo podemos entender mejor si entendemos qué parte de la escritura el apóstol está citando ahí. Y básicamente él hace como una especie de adaptación de lo que dice exactamente Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13. El pueblo de Israel estaba enfrentando una situación muy parecida. Habían muchas tribus, muchos países que estaban haciendo un acuerdo para destruir a Israel. Y el Señor les dice a través de Isaías: no teman, no los teman a ellos, témanlo a Él, o sea, a Jehová en ese momento. El apóstol, muy usado por el Espíritu Santo, porque recuerden que el que está escribiendo esto es Pedro, el mismo Pedro que era torpe, imprudente, insensato la mayoría de las veces, está escribiendo esto como si fuera un experto en lo que está haciendo, usando Isaías y acomodándolo para que en lugar de decir que se debe temer a Jehová, en este caso debemos honrar al Señor, entronarlo en nuestro corazón. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el miedo? Sencillo. Usted teme, usted y yo tememos porque tenemos en el trono de nuestro corazón a la persona equivocada o a la cosa equivocada. ¿Cómo así? Sí, el apóstol les dice: ¿a ustedes no les ha pasado que ustedes están estresados y les dicen no se estrese? Como si eso quitara el estrés de inmediato. O lo ven a uno triste y le dicen no esté triste. Y usted dice, ¿por qué no se me ocurrió antes? Bueno, si no entendemos esto, es como si nosotros tuviéramos miedo y el apóstol nos estuviera diciendo, pues no tenga miedo. No es solo no tenga miedo y ya. Es más bien un traslade ese miedo. O sea, ese miedo cámbielo por otra cosa. Si usted tiene miedo de alguna situación, más bien entréguele el trono de su corazón al Señor. Y si es de tener miedo, téngale miedo a Él o témalo a Él. Eso es lo que el apóstol le está diciendo. Y claro, o sea, aquí vamos a empezar a citar pasajes, pero piense en esto. ¿Qué tiene usted en su vida? Cosas materiales que se puedan ir de manera repentina. O sea, ¿qué cosas le pueden quitar? Usted se pone a pensar, a mí me pueden quitar a mi esposa, me pueden quitar mi trabajo, mis hijos se pueden morir, incluso me pueden robar y quitarme todo lo que tengo, me pueden quitar una pierna, un brazo, una oreja, un riñón, un pulmón de pronto. Todo nos lo pueden quitar.
Ahora, si yo me quedo pensando en todo lo que me pueden quitar, lo más lógico es que yo voy a vivir lleno de miedo. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6:21? Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y Pedro les está diciendo, bueno, pues entonces revisen su corazón y revisen dónde están poniendo ustedes el valor de sus vidas. Lo que es valioso para ustedes, ¿qué es? Porque si es lo material y es cualquier otra cosa, eso yo no le garantizo que no se lo puedan quitar, porque es más, se lo van a quitar. En algún momento usted ya no lo va a tener. Pero hay algo que no le van a quitar jamás, y es a Jesús como Señor. Vamos a leer Romanos 8, 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, del amor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces cobra sentido el tema de no tenga miedo. Y tiene que cobrar sentido para nosotros. Si usted ama demasiado todas las cosas materiales que tiene en este mundo y en esta vida, pues obviamente usted las va a perder en algún momento, las va a perder y las va a tener que perder. Pero si el trono de su corazón está ocupado por aquel que no puede ser separado de usted, ni por la vida, ni por la muerte, ni por nada, pues entonces ese temor del que hablamos se empieza a desvanecer y ya no es, y ya no tiene sentido, y ya no estoy asustado. Y usted, por ejemplo, mira la vida de los apóstoles y dice, ¿cómo hacen estas personas para no temer? Sencillo, el tesoro de su corazón no era lo material, no era nada que pudieran ganar por ellos mismos, sino el Señor. Más adelante el apóstol en la carta va a hacer una exposición, una explicación tremenda sobre el tema de la humildad, de cómo Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, y lo que él dice es echen sobre él todo tipo de preocupación. Mi hermano, el temor se va cuando yo lo atesoro a Él, lo que Él es, lo que Él hizo y lo que Él dijo que hará. Es la única manera de vivir sin temor. Usted lee la historia de la iglesia, esta gente se enfrentaba a lo que fuera. Por ejemplo, por allá en el siglo II, a mitad del siglo II, había un señor que se llamaba Policarpo de Esmirna, un obispo conocido en ese tiempo. Y él se llamaba procónsul, así le decían. Le dijo, niegue el nombre de Cristo, maldígalo para que siga con vida. Y él les dijo, pero usted cómo se le ocurre si yo ya estoy anciano, ya estoy más allá que acá. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a maldecir el nombre de Cristo que no me ha hecho nunca nada malo? ¿Y qué pasó? Lo mataron. Y así la historia de la iglesia está llena de eso. ¿Qué pasó? Esta gente aplicó lo que decía Pablo, yo todo lo estimo como basura. O sea, para mí nada de lo que hay acá tiene ningún valor, con tal de yo ganar lo que sí tiene valor, a Cristo. Como dice la parábola, es como aquel que hallando la perla de gran precio, vendió todo lo que tenía para tenerla. Así es como funciona.
¿Usted quiere sacar el miedo y el temor de su vida? Tema a Cristo, tema a Dios. La misma palabra del Señor lo dice: no teman a aquel que puede matar el cuerpo y ya, y no le puede hacer nada al alma, sino más bien teman a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. A ese sí tienen que temer. Y si se supone que debemos temer a ese Dios que para nosotros es amor, bondad, justicia, misericordia, pues entonces ¿de qué más vamos a temer o qué más nos va a amedrentar y nos va a asustar? Y yo no digo que con esto, solamente diciéndolo y nombrándolo, entonces el temor de su vida ya desaparezca. No, usted tiene que luchar y usted tiene que recordarle a su alma que tiene que creer y confiar en esto que la palabra del Señor dice. Y teniendo un espíritu de, bueno, ya no de temor, ya habiendo echado el temor de nuestras vidas, entonces ahora podemos dar testimonio con mansedumbre. Vuelva conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3. Estábamos en el versículo 15. ¿Hasta qué horas tengo? ¿Hasta la 1? Y ya voy a acabar. Ya se me está acabando. Dar testimonio con mansedumbre. Versículo 15, Primera de Pedro 3:15. Dice: y manténganse siempre listos para defenderse. Eso para los que somos peleones de este versículo. Amén. Hay que defendernos. Pero con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarle la esperanza que hay en ustedes. Tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si así Dios lo quiere, que por hacer el mal. De un corazón sin miedo, ahora el apóstol pasa a lo que nosotros hablamos y vivimos. La presión social es una cosa tremenda, porque si usted está en el grupito y el grupito frecuenta ciertos temas y pues como que usted no se ríe de los mismos chistes, usted no comparte las mismas costumbres, pues lo más normal es que como que ya no lo inviten al grupito. Ay, no, pero es que yo no sé a usted a qué hora, ahora qué es lo que le pasa, no sabemos. Usted se cree mejor, etcétera. De eso se trata. Ese es el punto. Ese es el punto y ese tiene que ser el punto, porque si usted es el que siempre lo invitan a ese grupito, pues entonces hay algo que usted tiene que corregir en su testimonio. Vea, no sé por qué, así lo estableció el Señor, pero el creyente está apartado para caer mal en los grupos. El creyente está apartado para incomodar, para ser la piedra en el zapato, para ser el que hace sentir mal a los demás cuando dice: no, es que yo me tengo que ir temprano, no, es que yo no hago eso. A eso es a lo que se refiere Pedro cuando dice: esté preparado para defenderse. ¿Por qué? Hay un término en griego que es apología, y apología es presentar una defensa mesurada, con buenos argumentos, bien construida, bien elaborada. Eso es apología. Apología, de la misma palabra de donde nace lo que hoy se conoce como apologética. Pero entonces, como seres humanos, siempre tendemos a malinterpretar las cosas. Hoy en día, en la mayoría de las iglesias hay una tendencia a pensar que si un grupo de gorditos en traje se reúnen a hablar de cosas teológicas,
compitiendo con sus egos a ver quién suena más inteligente, entonces eso es hacer apología, apologética, y eso es la obra de Dios. Y no es así. O por lo menos en esta carta no lo es, porque ellos, siendo creyentes y estando perseguidos, aún así el apóstol los manda a ser buenos esposos, buenos jefes, buenos empleados, buenas personas los unos con los otros. O sea, él nos dice: venga, amontonémonos allí en un grupito donde todos estemos de acuerdo y empecemos a hablar de cosas que la mayoría de veces no aportan nada, y digamos que esto se llama la obra de Dios. Él no está diciendo eso. Él está diciendo: viva, vea lo que dice el versículo 16, tengan una buena conciencia. O sea, haga las cosas con integridad, para que cuando ellos los calumnien, pues sean avergonzados por su buena conducta. Pero si dicen que usted en el trabajo es el perezoso, el vago, el que menos hace, y es la verdad, pues usted ¿cómo se va a defender? ¿Cómo se va a defender? Usted no necesita mansedumbre, usted lo que necesita es quedarse callado y reconocer que eso que están diciendo es verdad. Pero cuando usted está haciéndolo bien en su trabajo, en su relación, en su vida personal, pues tampoco es que usted vaya a coger a defenderse de una manera grosera, de una manera santandereana de hacerlo. No. Mire, mi creencia en Dios tiene que transformar mi vida. Mi creencia en Dios tiene que llevarme a actuar coherentemente con aquello que creo. No perfectamente, pero sí coherentemente y sinceramente. Porque no vamos a ser perfectos, pero sí vamos y debemos ser sinceros en lo que hacemos. Si no, es muy difícil presentar defensa, porque imagínese esto. Imagínese que yo en mi casa con mi esposa resolvemos todo a los gritos, a los golpes, sartén para aquí, vaso de la lavadora para allá, de la licuadora, perdón. Uy, sí, porque si tira la lavadora tiene mucha fuerza. Y entonces yo le digo: no, el Señor nos da paz. ¿Usted qué va a decir? Bueno, pero espere, ¿cómo así? Si el Señor le da paz, ¿usted por qué resuelve los problemas con su pareja así? No, yo he leído en la palabra de Dios que uno tiene que ser diligente. Bueno, y si usted tiene que ser diligente, ¿por qué siempre llega tarde al trabajo? ¿Por qué siempre hace menos de lo que le piden? ¿Por qué siempre hace todo mal? Eso que usted cree no es cierto, entonces. De eso se trata la apología. No hay doctrina, vea, no hay doctrina que usted pueda defender, no hay teología que usted pueda respaldar si usted vive una vida contraria a lo que dice creer. Yo digo mucho esto, pero yo quiero que lo guarde en su corazón. No importa a quién usted pueda impresionar acá, no importa. Ni siquiera le importa a la persona que usted está tratando de impresionar. De verdad, vea, siéntese humildemente con el Señor y deje que el Espíritu ilumine en su corazón lo que usted tiene que cambiar. Y cuando el Espíritu lo ilumine en su corazón, cámbielo. Pida ayuda, pida consejo. Y esfuércese por vivir una vida que agrade al Señor. Eso es mucho más valioso y mucho más importante y aporta más a la obra de Dios que cualquier cantidad de libros que usted se pueda meter en la cabeza, pero que lo único que le van a hacer es piedra de tropiezo a usted mismo, porque tiene una cabeza así de grande del conocimiento, pero un espíritu y un alma muy pobres. Muy pobres. Lo único que seríamos es como aquellos de Apocalipsis 3. Ustedes tienen fama de que se creen mucho, de que
ven todo, de que tienen cómo vestirse, pero lo único que son es pobres, miserables, ciegos, desnudos, necesitados. Ese era el problema del fariseo, mi querido hermano. ¿Usted sabe cuál era el problema del fariseo? Jesús en Mateo 24 se los puso en la cara. Ni ustedes entran, ni dejan entrar a los demás. Ustedes le cierran la puerta del reino a los demás, porque incluso les dice, haga todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Esa es la defensa que tiene que presentar un creyente. La defensa que es con su propia vida, con gentileza y con mansedumbre, dice la palabra del Señor. Es muy difícil defender a alguien que es indefendible. Es muy difícil defender a alguien que toda su vida se trata de dar mal testimonio. Ve, ahí hay una característica que tienen estas personas, y es que hablan y tienen una boca grandísima. Pero el que vive una vida honesta, el que de verdad se esfuerza por vivir sinceramente lo que cree, hace que los demás entiendan que estas personas de verdad han tenido un encuentro con Jesús. Hay una historia que a mí me gusta mucho, que me parece muy chistosa y curiosa al mismo tiempo, y es la de Hechos capítulo 4. Porque resulta que Pedro y Juan están ante el concilio y tienen que comparecer. Y Pedro y Juan hablaban de todo lo que habían aprendido. No usaban las palabras más complicadas, yo me imagino, pero sí hablaban de todo lo que habían aprendido con Jesús, al punto en que más o menos en el versículo 13 los del concilio reconocieron que, oiga, sí, estos sí andaban con Jesús de verdad. Bueno, esa tiene que ser su vida. Aquí no le importa, o sea, no lo digo de manera despectiva, no lo digo para ofenderlo, lo digo para que usted se concentre en lo que verdaderamente es importante. Sí, aquí todos nos decimos, hola hermanito, ¿cómo le va hermanito? Qué lindo verlo. Pero allá, los de aquí ya están evangelizados. Los de aquí ya se supone que conocen a Cristo. Es allá, afuera, donde usted tiene que trabajar. Es en su trabajo donde tiene que decir, oiga, sí, este sí anda con Jesús. Oiga, sí, este sí como que sí es de verdad uno de los que ha estado con Jesús. Recuérdelo. Y recuérdelo no de una manera orgullosa. No hay nada que combine menos que un creyente orgulloso. No hay nada que sea más contradictorio que un creyente orgulloso. Si usted dice ser creyente, pero usted cree que es mejor que el que está a su lado, pues entonces el trabajo que usted tiene que hacer es mucho y muy profundo. Amén. Entonces, habiendo echado el miedo de nuestros corazones, habiendo ajustado nuestra vida para que sea coherente con lo que creemos y estando dispuestos a presentar defensa de lo que el Señor nos ha encargado y de la esperanza que hay en nosotros, del Jesús con el que tenemos una relación, ahora nos queda una última cosa que hacer, y es esperar. Es esperar. Nosotros quisiéramos quitarnos la presión y las circunstancias ya, pero el Señor nos llama a esperar. Y el apóstol hace que nosotros esperemos, pero
esperemos fijándonos en algo que es mucho más impactante que incluso la misma circunstancia difícil. Lea conmigo desde el versículo 18 en adelante, 18 hasta el 22. Después de haber dicho que es mejor que usted sufra haciendo el bien, si Dios así lo quiere. Una vez estaba yo predicando este pasaje y alguien dijo: ¡Ah! O sea que Dios quiere que uno sufra. Y yo le dije: ¡Ah! Sí, sí. Y sí, pero perdón por lo que voy a decir, pero quiero hacer una aclaración acá. Nosotros tenemos un decir aquí en Santander, ¿cierto? Cuando usted ve a una persona que le va a pasar algo y usted dice: no lo haga porque le va a pasar algo, y esa persona igual lo hace, normalmente uno, ¿qué le dice? ¿Ve? ¿Cómo le dice uno? Yo se lo advertí, ¿cierto? Pero eso es una manera muy diplomática. Hay una más coloquial. Bueno, en mi casa le decían a uno: ve, chupe, ¿cierto? O sea, como usted hizo lo que estaba mal, aguántese. El problema es: pero es que yo lo estaba haciendo bien. ¿Qué pasó? Mi querido hermano y hermana en Cristo, así Dios lo quiso. Ay, pero es que esa es la respuesta más fácil. No. La respuesta más fácil sería decirle: pues tendríamos que revisar su vida para ver usted qué cosas está haciendo mal, porque cuando uno hace las cosas bien, entonces le va bien. Porque, o sea, causa y consecuencia. Si usted hace las cosas bien, le va bien. Pero no. No es la respuesta más fácil, es la respuesta más difícil, porque implica que usted renuncia al tener el control de su vida y entregue el control de su vida a Dios. Cuando Job estaba en su momento, empezando el sufrimiento, pongámosle que llevaba un instante, empezando el sufrimiento, apenas usted lo lee y el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor, ¿cierto? Pero usted lo lee en el capítulo 3. Eso fue en el capítulo 2, pero usted lo lee en el 3 y es una persona completamente diferente. Bueno, esa es la dificultad y ese es el detalle en estas situaciones. Cuando usted tiene platica en el bolsillo, cuando usted está bien de salud, cuando todo está marchando por el camino que usted quiere, entonces usted es un buen creyente, usted es generoso, usted es disciplinado, usted canta alabanzas en su corazón. Pero cuando el camino no es el que usted quiere, sino el que el Señor dice que usted tiene que caminar, entonces es ahí donde cuesta. ¿Qué dice el apóstol? Es mejor sufrir haciendo el bien. O sea que cuando lo encuentre el sufrimiento, que lo encuentre bien parado y bien portado, porque el sufrimiento lo va a encontrar. Mateo 7, ¿lo recuerdan? Más o menos hacia el versículo 25 en adelante, 24, 25, los dos cimientos. Aquel que oye estas palabras y las guarda, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vino la tormenta y arreciaron los vientos y chocaron contra la casa, y la casa no cayó, porque estaba construida sobre la roca. Pero a los otros, a los que escucharon las palabras y no las pusieron en práctica, la casa se hundió. ¿Cuál es la cosa común entre las dos casas? Las dos casas tuvieron problemas y tuvieron situaciones difíciles. Entonces, cuando usted sufra, es mejor tener la conciencia tranquila de que lo que está haciendo, lo está haciendo bien delante del Señor. Al Señor le agrada eso. En esta carta lo dice, el Señor así lo quiso. Y mientras sufre, o mientras se sufre,
hay que esperar lo siguiente, versículo 18. Hay que esperar poniendo nuestra mirada en lo siguiente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Hay tres partes que hay que detallar acá. Primero, un único sacrificio que fue suficiente, una vez por todas. Él no está adornando la situación, está mostrando los hechos. Cristo padeció una sola vez, para siempre, una sola vez. En el Antiguo Testamento había que constantemente repetir los sacrificios. Ahora, una sola vez, un sacrificio suficiente. Segundo, este sacrificio fue sustitutorio. Eso lo veíamos hoy en la clase, una sustitución, un intercambio, un cambio de lugar, una redención. Algo se redime, se paga un valor por otro. ¿Qué dice acá? El justo por los injustos. El justo por los injustos, o sea, todos nosotros. Y tercero, un sacrificio que nos abre acceso. Mire, si usted lee con detenimiento el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que en torno a las cosas de Dios y acercarse a Dios era muy delicado, muy delicado. Tanto así que la mayoría de las personas que intentaban acercarse a Dios de la manera incorrecta terminaban muertos. Y había un proceso, habían como una especie de estaciones hasta llegar a cruzar el velo y entrar al lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios. Lo que Cristo hizo con su sacrificio fue llevarnos en todo ese proceso hasta meternos al lugar santísimo y poder llegar nosotros a la presencia de Dios. Un solo sacrificio, Él por nosotros, con el objetivo de llevarnos a la presencia de Dios. Y el apóstol añade lo siguiente: Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. O sea, Él resucitó. Él no solamente murió, Él resucitó. Y luego hace como una conexión con Noé, y aquí se arma un debate de que quiénes eran los encarcelados y quiénes no, pero yo quiero que nos centremos en algo que a mi parecer es lo importante. Versículo 22. Subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y potestades. Hay otra discusión terriblemente larga de qué simboliza acá el bautismo, pero entonces el bautismo sí limpia o no limpia. Aquí dice que no, aquí dice que no lo hace, que no se trata de eso y que es un símbolo, y que lo que salva verdaderamente es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es lo que dice acá. Pero ¿cuál es el punto? Mire, en el sufrimiento usted tiene que entender que, listo, ya usted puso al Señor en el trono de su corazón, pero tiene que recordar, lo que está diciendo Pedro es que usted tiene que recordar cómo ese Señor llegó allá a ese trono. Él vino y se humilló y sufrió como un criminal y fue condenado. Tuvo que caminar con su cruz y ser colgado vergonzosamente públicamente, y tuvo que morir y fue castigado por Dios y sufrió la ira de Dios. Pero al final está sentado a la diestra de Dios y ningún poder se escapa de su autoridad. En su vida Él sufrió, pero al final fue defendido y glorificado por Dios. En su camino de la cruz, en su camino de sufrimiento, usted tiene que caminarlo recordando que al final usted va a ser defendido por Dios. Por eso este sermón tenía como título: Vindicados en Cristo.
Porque así como él fue defendido por Dios al final, después de haber pasado un poco de tiempo sufrimiento, así el creyente que confía en este Señor, que tiene que caminar el camino que caminó su Señor, al final va a ser defendido, así como fue defendido su Señor. El trabajo está en que esto que estamos diciendo acá, lo que dice este pasaje, sea valioso para usted. O sea, el trabajo está en que usted ame menos de verdad lo material y su vida en esta tierra, y espere más ser defendido por Dios. Entonces, ¿qué hago si hago lo correcto y aún así me va mal? Pues no le voy a decir alégrese, porque eso sería algo masoquista. Si le va mal, pues alégrese. Claro que los discípulos sí se alegraron cuando los apalearon, salieron fue contentos y dijeron, uy, sí estamos haciendo. Eso es muy chistoso. Eso. Cuando usted luche en su corazón, cuando digamos que usted esté en una temporada de su vida de esas donde como que no se ve tanto la mano de Dios y usted no siente tanto lo que Dios está haciendo, y más encima se pone difícil y como que usted se esfuerza por hacerlo mejor y se pone más difícil, pues entonces recuerde que Cristo murió por usted, que Él fue crucificado, muerto y sepultado, pero no se quede ahí. Recuerde que Él resucitó y reina, resucitó y reina. Entonces viva sin temor, dé testimonio de la esperanza con mansedumbre y espere que el Señor lo defienda en el día final y usted reine juntamente con Él. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra, Santo Señor. Gracias por nuevamente recordarnos lo precioso y lo profundo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, esta carta me hace pensar en que no tenemos nada fuera de ti. No nos alimenta nada fuera de recordar el Evangelio. No crecemos, no prospera nuestra alma, no avanzamos, Señor, si no recordamos que tú moriste por nosotros, que lo diste todo para que nosotros fuéramos llevados a ti. Muchas gracias, Santo Señor. Ayúdanos en nuestros temores. Ayúdanos a amarte por encima de todas las cosas para que el temor, como dice tu palabra, sea echado por el amor. Ayúdanos a ser coherentes en nuestras vidas personales y en todo lo que hacemos, para que cuando tengamos que defendernos, los que nos calumnian sean avergonzados. Sí somos malhechores, Señor, pero tú nos has transformado y nos transformas constantemente. Y ayúdanos, Señor, a mantener firme y sin fluctuar la esperanza que nos has dado en Cristo. Ayúdanos a poner toda la esperanza en Él, en ese sumo sacerdote que se entregó por completo con un amor infinito para llevarnos al Padre y para que nosotros pudiéramos disfrutar, mi Señor, de una nueva posición, y no solo de una nueva posición, sino de la herencia que proviene de ti, mi Señor. Haz que las cosas materiales y temporales sean menos valiosas y que Cristo sea más precioso para nuestros corazones y nuestras almas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.
Gloria a Dios, Dios los bendiga. Damos gracias al Señor por la vida de Brian, por la palabra de Dios. Le pedí al hermano Carlos que me diera unos instantes para dar 2 avisos adicionales a los regulares. En la predicación se resaltó, no pude estar en toda, pero y el texto lo resalta, que ojalá suframos, si sufrimos, que lo hagamos sin causa, ¿no? Pero a veces hay cuestiones en nuestras vidas y quiero dar este anuncio de una actividad teniendo en cuenta ello para los varones que nos han marcado o que nos están afectando. Puede ser por la práctica o por lo que vivimos. Hay un ministerio que se llama Mardoqueo, que empezó hace muchos años en Estados Unidos con un trabajo interdenominacional para proteger a mujeres afectadas por la violencia y el maltrato masculino. Bíblicamente, no tendencia feminista mundanal, sino queriendo guardarlas. Incluso aquí en la costa colombiana tienen un hogar para recibir mujeres que están afectadas y que a veces no pueden volver a su casa porque se arriesga su vida. Pero luego desarrollaron, ya llevan 16 años, unos retiros que hacen y que aquí no lo han hecho y por primera vez lo van a hacer del 14 al 16. Si no estoy mal las fechas, es el segundo festivo de noviembre, 14 al 16 de noviembre. ¿Qué trabajan? Trabajan solo con hombres. ¿Qué temas traen o qué temas tratan con los varones? Homosexualismo, pornografía, adulterio, fornicación, masturbación, infidelidad conyugal, abuso sexual recibido o dado, traumas de todo ese tipo, queriendo que los corazones de los varones sean restaurados conforme a la voluntad del Señor. Se hace un pacto de no divulgación, se trabajan los temas en conferencia y luego en talleres por grupos pequeños, se hacen socializaciones y oraciones por las personas. Lo que yo he visto es que es muy sano, pero es interdenominacional, así que no esperemos tampoco que sean exactamente iguales que nosotros todos los que vayan. Quisiera que estuvieran allí y se comprometieran varones de la iglesia para que hayamos sido afectados en estas áreas o no, o estemos luchando con estas áreas o no, también podamos ver ese tipo de capacitación y servir a otros en esas áreas también. Yo no voy a estar, muy probablemente, si me corre la reunión del 16 de noviembre que tenemos de asamblea de Promisur, que ese es el siguiente tema rapidito que lo voy a dar, podré estar. Si no, los que quieran pueden estar. El valor es 200,000 pesos en noviembre. Una comida el sábado, 3 comidas el domingo, 2 el desayuno y almuerzo el lunes por 200,000 pesos. Los llevan desde acá a una finca en Mesa de los Santos. Esto voy a decir la Loma de los Santos, la Mesa de los Santos. Entonces, me parece bueno. Me parece cómodo y son 97 los cupos. Si alguno que quiera ir, que necesite ir, que desee ir, lo invito, lo estimulo, le ruego que por favor esté. Y si yo puedo estar, con el favor de Dios estaré. Voy a ver si manejamos eso internamente. Promisur. ¿Se dieron cuenta hoy del video de Lebrija? Si quedó feo, lo hice yo, así que écheme la culpa a mí. Entonces, hablamos de la misión Lebrija hoy. La semana pasada que le tocaba a Sadrá, se oró por el pastor Héctor, que está también, habiendo sido pastor de la regional en Misiones Norte de Santander, cerca, pero con los indígenas. Hemos hablado de misiones fuera del mundo, de nuestro país, perdón, en este mundo. ¿Qué queremos hacer? Estimularnos para ofrendar, pero también orar y al final ir a las misiones. Mientras tanto, quedamos de acuerdo con los hermanos de las iglesias bautistas de Santander, ahora se llama Promisur porque es solo Santander del Sur, que al menos una vez al mes demos una ofrenda adicional especial. Y digo adicional, y por eso tomé la vocería, le pedí a Carlitos que me permitiera hacerlo, porque a veces los hermanos que dan la información lo saben y son del consejo, pero a veces uno se enreda con tantos temas. Recuerden que a la DBC, Denominación Bautista Colombiana Nacional, le damos el 7% de todo lo que ustedes ofrendan.
Al Promisur le damos el 4% de todo lo que ustedes dan como ofrendas regulares. Pero además de esa ayuda de Promisur, queremos una vez al mes sacar una ofrenda aparte. Entonces la semana entrante, después de pasado ya más de un mes, los que quieran dar una ofrenda para Promisur la pueden colocar en el sobre y decir Promisur. Sí, por favor, porque en el potecito ocre estamos colocando es lo de Pro Templo nuestro. Entonces le colocan Promisur y damos una ofrenda especial el culto entrante para Promisur y se ora por Promisur. ¿Qué es Promisur? La Asociación de Iglesias del Santander del Sur, bautistas, para promover plantación de iglesias y misiones. ¿Cuál es la misión de nuestra iglesia? ¿En dónde estábamos plantando iglesia nosotros? La Iglesia Bautista del Buen Pastor. ¿En dónde? Lebrija. La Primera Bautista está plantando en Piedecuesta. La Bautista de Girón del Paraíso está plantando en Nuevo Girón, y así cada una en diferentes partes, para ayudarlos, porque ojo con esto, con el 4% le damos eso se divide y se le da una ayuda al plantador, junto con una ayuda que nos están dando de la denominación nacional, 350,000 pesos se le está dando entre esas dos ayudas, que es todo lo que recogemos del 4%, más una ayuda a nivel nacional a cada plantador de las iglesias. Eso es toda la ayuda, y lo ideal sería que tuvieran un mínimo para que se dedicaran tiempo completo, y por eso recogemos una ofrenda adicional para ver qué otras cosas podemos hacer a nivel regional. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Seguros? Entonces, el retiro se llama Hombres de Valor en noviembre. Hombres, participen. Les mando después el mensaje para que puedan meterse ustedes mismos y apartar el cupo. Y la semana entrante una ofrenda especial para Promisur. Y una cosita más que siempre le trato yo de decirlo para no hacer que los hermanos Carlitos, ni Sadrá, ni Michael, ni Roldan queden como muy responsabilizados de decir estas cosas, pero quiero decirla yo y recordarlo. Por favor, cuidemos el local. Gente donó para la pintura, gente trabajó pintando, gente se esforzó pelando, ayudando. En estos días se hizo la reparación de aquí, de la parte, otra vez se terminó del agua. La tormenta que hubo que días ya no se filtró el agua, ya esto quedó firme. Ahora toca pasar al segundo piso con lo que tenemos, a empezar a reparar paredes. Cuiden, ¿por qué les digo esto? Porque casi que tan pronto estaba pintado, ya hay pies y manos de niños. Entonces les pido por favor a los papás, porque no creo que seamos tan pequeñitos nosotros que estemos muy pendientes de los niños. Nadie va a estar pendiente de su niño, sino usted, que es el papá o la mamá, a no ser que usted tenga la manita o el piecito muy tiernecito, pero seguramente fue de un niño. Es su responsabilidad. Y le pido por favor que lo hagamos con todo el corazón. Espero que no hayamos ido, yo no creo que hayamos ido en la puerta de salida de acá de la oficina pastoral hace 2 semanas, hace 2 domingos, pero después de que pasó un culto domingo, quedó embarrado como de un dulce. Con Sadrá pensamos que era otro regalito, ¿no? Que también marrón, pero más humano. Y gracias a Dios no, porque aquí hemos tenido que quitar cositas de esas. Y tenemos que estar, hoy me puse a lavar porque estaba demasiado empañetado con popó de perro ahí afuera. Entonces, si fue alguno de nosotros, de pronto algún niño le dio por meterle ahí el dedo a alguien con algo que estaba comiendo, los papás somos responsables. Y si ese es algún adulto, ahí sí me dejan, públicamente no digo, pero reconvenirlos, porque los grandes somos los que primero tenemos que dar ejemplo. Las sillas, esperamos que cuando toque volver a lavarlas no estén con chicles, y que estemos muy pendientes de todo eso. Cuidémoslo, es de todos, y damos gracias a Dios por ello. Amén. Ahora sí, mi hermano da los anuncios generales y despide. Sí, ya tenemos de lunes a sábado, de lunes a domingo, de lunes a sábado tenemos las devocionales y demos 6:30 a 7, y también las reuniones el miércoles. La oración, debemos venir a este lugar para orar. Necesitamos orar mucho por muchas cosas, muchas situaciones que estamos viviendo en esta tierra, y queremos que Dios nos ayude a pasar todas las pruebas. Amén. Y el próximo domingo estaremos aquí a las 9 de la mañana recibiendo el mensaje de la palabra de la escuela dominical y el mensaje a las 10:30
de la palabra del Señor. Amén. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar al Señor para ser despedidos. Soberano Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, mi Rey, porque para siempre es tu misericordia con nosotros. Gracias, Señor, por tenernos aquí en este lugar y por llevarnos, Señor, allí a nuestros hogares, Señor. Gracias por cuidarnos, guardarnos y ayudarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a trabajar en la obra tuya. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, conforme a tu misericordia y llevar el mensaje de tu palabra y comportarnos, como decía el hermano, Señor, saber llevar nuestras vidas delante de ti para que tú, Dios, podamos dar el testimonio en el mundo a todos los que quieren ver, Señor, que Jesucristo es el Señor, podamos predicarles. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Están despedidos, Dios les bendiga, salúdense unos a otros, hermano.